Bueno, muchachos, entonces vamos ahora a hablar de las colecciones de datos. Python realmente maneja varias, pero vamos a ver la fundamental, que son las listas. Las listas no son arreglos. Las listas pues tienen, usted puede colocar todo lo que usted quiera dentro, puede colocar, por ejemplo, una lista A, por ejemplo, una lista de números, 1, 2, 3, 4, puede tener una lista B, siempre van entre corchetes, por ejemplo, una lista de elementos de string, por ejemplo, frutas, banano, manzana, la fresa. También pues podemos tener una lista C que sea, por ejemplo, una combinación de cosas. Por ejemplo, esto de tierra, Marte, en fin. Entonces, usted puede tener combinación de cosas, también puede tener falsos, verdaderos. También, pues, usted dentro de una lista puede tener otras listas, unos 3, por ejemplo, unos 3. Estos no son matrices, son listas dentro de listas, y usted puede tener los niveles que usted quiera, ¿sí? Pero esto tiene su, digamos que pues uno tiene que ser consciente cuando está trabajando qué es cada cosa, ¿no? Eso es como una de las desventajas que ofrecen las listas, pero en general las listas son totalmente libres en ese sentido. Usted puede tener lo que usted quiera dentro. A diferencia de los arreglos que ustedes van a ver en Java, los arreglos tienen muchas restricciones. Entonces, para que no vayan a confundir, estos no son arreglos, se llaman listas porque son totalmente libres. Son como las listas de Dr. Racket en ese sentido, porque usted en Dr. Racket no había restricción de lo que usted podía tener dentro de una lista, ¿sí? Eso no hay ninguna restricción y en ese aspecto son muy similares ambos lenguajes de programación. Ahora bien, ¿cómo yo accedo a una lista? Entonces, pues yo sencillamente invoco el nombre de la variable, lista A, y le digo la posición que quiero acceder. Las posiciones están indexadas desde 0, es decir, la primera posición es la posición 0. Eso ya es característica de los lenguajes de programación y en ese aspecto funciona igual que en Java. Entonces, por ejemplo, lista A en la posición 3, ¿qué me devuelve? Según lo que acabo de decir. 3. El 4. Es la cuarta posición. Recuerden que las posiciones están indexadas desde 0. Por lo tanto, la posición 3 realmente es la cuarta. Así funciona en Java, así lo van a ver cuando manejen los arreglos con el profesor, lo van a ver de esa misma manera. Ahora bien, muchachos, ya si quiero acceder a una lista dentro de una lista, entonces esta lista interna está en la posición 0, 1, 2, 3. Miren lo que está en la posición 3 de la lista. Observen acá. Está esta lista. Ahora, si yo quiero acceder, por ejemplo, a este 2, miren lo que sucede. Si yo quiero acceder a C2, esa sería la segunda posición, o sea, la posición 1. De esta, ¿qué es esto? Devuélvame la posición 2, que sería el 2. Miren, me devuelve el 2. Ahora, quisiera acceder a la raíz interna. Él sería en la posición número 2. Y me devuelve eso. Ya, muchachos, si yo quisiera acceder dentro de este array interno que tiene acá, por ejemplo, a este 3, ¿qué debería de hacer? De acuerdo a eso, ¿qué les dice la lógica? ¿Qué les dice la lógica allí? ¿Qué les dice la lógica, muchachos? ¿El 1 no sería con el 1? Sí, sí, exactamente, pero se añadiría otro índice acá, ¿listo? Eso es porque ahí me volvería 3, efectivamente. Esto tiene que ver de que, pues, esto me devuelve, esta lista de 3 me devuelve esta lista. Ahora, la posición 2 de esto así, me vuelve la posición 2 de esto, que es este pedazo, que es 3, 3, 4, y finalmente ese vuelve la segunda posición, que sería este 3 de aquí. Entonces, así es como se acceden las listas. Eso no significa que uno sea la fila, que el otro sea la columna, no. Sencillamente que como hay listas dentro de listas, usted las va indexando de esa manera. ¿Sí? Esto, lista de 3, esto me vuelve una lista, y de esa lista quiero la tercera posición, que es 2, y de esa lista que me sale, quiero la tercera posición, que es 2, y de esa lista que sale, quiero la segunda posición, que es 1. Recuerden que las posiciones están indexadas desde 0, la posición 0 es la primera, ¿listo? Entonces, estos no son filas ni columnas, eso no, aquí no existe. Ya cuando ustedes vean matrices en IPO, sí, hay filas y columnas, porque pues están restringidas, que hay el mismo número de filas, número de columnas. Aquí en Python no, ¿sí? Aquí en Python no sucede eso.
Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, gracias a las listas, yo ya puedo explicarles el for. El for lo que hace es recorrer una colección de elementos, sea una lista o cualquier otro tipo de colección que tenga Python. Entonces, por ejemplo, for x in esta lista, 1, 2, 3, 4, e imprímame x. Y miren lo que va a suceder. El x me recorre la lista. Esto es totalmente diferente en Java. En Java, ustedes lo tienen así. For int x igual a 0, x menor que 10, yo qué sé, x más más. Y bueno, y esto aquí usted hace muchas cosas. Miren, esto es súper diferente, ¿sí? Esto tiene variables que iterador, que no, aquí sencillamente usted manda una colección de elementos y ya. Entonces usted itera siempre sobre listas. Y en Python, ¿alguien iba a decir algo? Yo, profe, que entonces acá los for siempre recorren las listas en día 1, pues, Sí, normal. normal. Ok. Ya. Sí, aunque cualquier colección, ¿no? Pues realmente las listas son una de las tantas colecciones que hay. Miren lo que yo puedo hacer. Realmente las cadenas de texto también son colecciones. Por ejemplo, for c y hola, yo soy good. Miren lo que pasa aquí. Ahí lo hace letra por letra. Miren. No los puede recorrer uno por uno. Usted no lo pueden hacer en Java de esta manera. Tienen que, tienen que hacer un iterador y luego pues, recorrer el string carácter por carácter. ¿Listo? Entonces, entonces por esa manera, muchachos, los fors tienen esta característica de que pues, recorre realmente. Hay una que se utiliza más usualmente, es el range. El range, muchachos, tiene dos cosas. El valor inicial y el valor final. Pero el range va desde el valor inicial hasta uno antes del valor final. Observen. Por ejemplo, aquí es 0, 1, 2, 3. Nunca incluye el último. Es abierto, es paréntesis abierto en este de acá. ¿Sí? Es paréntesis abierto en este de acá, básicamente. Eso es por definición del Python. Y acá, muchachos, por ejemplo, puedo también decirle, hey, quiero los números de 2 en 2. Entonces, le puede colocar un parámetro adicional para recorrer los números de 2 en 2. Entonces, acá, miren lo que sucede. A ver, pero me faltó la variable, ¿no? For i in range. Pues miren, 0, 2, 4, 6, 8. ¿Por qué no llega hasta 10? Porque no llega hasta el último valor del range. Entonces, eso es una manera rápida de definir listas. Ahora, si usted recorre una lista que tenga listas adentro, mire cómo funciona. Por ejemplo, esta lista. Vamos a generar la lista acá. Esta es. Entonces, por ejemplo, una lista con listas internas. Por ejemplo, este caso. Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Recorre elemento por elemento, pero la lista interna no se pone a recorrer lista por lista, ¿sí? Sencillamente enumera los elementos y ya está. Eso es el trabajo del for acá. Por eso es que en sí no es... O sea, básicamente es un iterador sobre colecciones. O sea, colecciones es una agrupación de diferentes elementos de tipos de datos. Pueden ser colecciones también como las listas o pueden ser datos primitivos como los enteros, los booleanos y eso, básicamente. Y el for lo que hace es recorrerlo. A diferencia del for que ustedes van a ver en Java, que siempre es un iterador numérico. Eso es totalmente diferente. ¿Sí? Eso son cosas totalmente diferentes. Entonces, el for en este caso trabaja de esa manera. O sea, es algo distinto a lo que ustedes van a ver en Java. Quizás les va a traer algo de confusión, pero por eso les hago aquí la breve aclaración. Profe, ¿me podría volver a explicar el range? El range básicamente genera números desde este valor inicial hasta este valor final, sin incluir el valor final. Entonces, por esa razón, aquí genera desde el 0 hasta el 9. Yo también al range le puedo decir que hágame incrementos diferentes de 1 en 1. Genere los números entre 0 y 10, sin incluir el 10, de 2 en 2. Entonces, por eso 0, 2, 4, 6, 8. También lo puedo hacer de forma inversa, ¿no? Por ejemplo, for i in range, entre 10 y 0, y restando de a 2 en 2. Pues tiene que restarle, ¿no? ¿Qué número se imprimiría? Ahí, muchachos. Empezando en 10 hasta 0 y restándole 2. ¿Cuáles valores le imprimiría? 8.
De 8 hasta 0, ¿no? Recuerden que no incluye el valor final. Aquí 10. Del 10 10 hasta el 2. hasta 2. de 10 hasta 2, correcto. ¿Sí? Él nunca incluye este de aquí al final, sin importar cómo sea. 10, 8, 6, 4, 2. O sea, básicamente el range me sirve para generar esas secuencias de números. Básicamente se utiliza para eso. No es una lista, porque yo el range, miren, yo puedo hacer una igualación. Por ejemplo, un rango. El range igual a de 1 hasta 100 y incrementeme de 3 en 3, por ejemplo. Y miren lo que me aparece cuando doy print rango. Eso no es una lista. Miren, me imprimí así, range. ¿Ya? Python sabe que eso es una secuencia de números, pero no se pone a decirme, no, es una lista de 3, no, para nada. Es un rango de números, ¿sí? Es un rango que yo le digo, bueno, yo quiero que vaya del 1 hasta el 100, sin incluir el 100, y vaya de 3 en 3, entonces eso sería 1, 4, 7, 10 y así, hasta llegar hasta la anterior a 100, que creo que es 97. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen más dudas, muchachos. ¿Tienen más dudas? Profe, con ese rango No, profe. se pueden crear listas, es decir, uno usando el for, Sí. generar Sí, una hay una lista cosa simple. que les iba a explicar. Efectivamente, ya que la pregunta viene, primero que todo, uno puede modificar las listas, por ejemplo, lista F, que es igual a 1, 2, 3, print lista F. Miren, lista F en la posición 0 es igual a esta lista, 1, 2, 3. Miren cómo cambia. Uno puede cambiar, miren, ¿vieron? Cambio este elemento por esta lista. No puede hacer eso. ¿Sí? Recuerden que eso usted puede meter lo que usted quiera. Entonces, de esta manera se modifican el índice igual y también para añadir elementos a una lista, miren, un elemento, se utiliza el comando append. Punto append, digamos 100. Miren cómo queda. Print, lista F. Bien. Entonces, sí, yo puedo construir una lista de los números del 1 hasta el 100 usando un for. For y in range desde 1 hasta 101. ¿Por qué hasta 101 lo puse? Si quiero del 1 hasta el 100. Para que incluya el 100. Para que le incluya eso. Exactamente. Entonces, ¿yo qué hago? Lista G, igual, uno puede declarar una lista vacía. Esa lista es una lista vacía. Y le dice lista G, punto append, y le ponemos la variable i. Y miren, print lista G. Entonces, yo allí puedo generar, miren, una lista con los números desde el 1 hasta el 100. O sea, usando el comando append. Pero que el rango, entiéndase que el rango no es una lista. Esto es una secuencia de números, pero que no se puede acceder. Únicamente el for lo puede trabajar. ¿Sí? Únicamente, bueno, realmente cosas como el for lo pueden trabajar. Realmente el for lo que hace es iterar sobre una secuencia de elementos. Ya, no es más. Este for va a ser especialmente útil cuando yo les muestre sucesiones. ¿Sí? Cuando yo les muestre sucesiones, eso es algo que vamos a utilizar muchísimo. Por ahora no me preocupo muchísimo. Yo sé que cuando llegue ese punto, esto lo volvemos a retomar y yo sé que van a estar mucho más pilos con eso. Pues con lo que ustedes vean con el profesor Adrián, que ya primero ven estructuras de datos y todo eso, y bueno, ya después es esto. Yo les doy la introducción a Python como para que la tengan allí de respaldo. Yo sé que de pronto algunos no me han entendido, pero bueno, lo importante es que más o menos le quede el recuerdo y ya con eso pues nosotros podemos trabajar perfectamente. Bien, muchachos, no sé si alguna duda, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron con el lenguaje? A comparación de Racket, que es el referente que ustedes tienen. Una belleza. ¿No era gustado Bueno, esto el primer semestre? no hay que lidiar como con tanto paréntesis. Uy, sí, profe. Cambio. Por ejemplo, a mí me fuera gustado que enseñaran primer semestre con Python. Con Python. Si naciste un año antes de lo necesario. Es Sí. que, por ejemplo, en C++ o en Java, uno normalmente comete errores por sintaxis y no le pone cuidado mucho a la lógica, a los errores de lógica, porque normalmente pues, yo cometía errores era de sintaxis. Sí, exactamente. Bueno, muchachos, y los que han estado en Misión TIP, veo que la mayoría han estado en la UTP, ¿qué tal? ¿Les recordó o no?
Muy duro cuando quedaban, sí, eso era un sufrimiento a veces cuando eran muchos. ¿Qué dicen los de Misión TIC, muchachos? Los que están en Misión TIC. No me digan que, creo que hay 2, ¿o no? ¿Cuántos hay en Misión TIC? Hacen la mano, pues. ¿Cuántos hay en Misión TIC en estos momentos? Listo, María Camila. Ay, María Camila me acuerda del grupo 29, ¿será? Grupo 29 UTP. ¿En cuál están ustedes? ¿UTP, Caldas, en la costa? ¿En cuál están? ¿Qué proyecto están? ¿Qué proyecto están? ¿En qué universidad están, muchachos? Escriban allí en el chat. ¿La mayoría están en UTP o en Caldas? ¿O hay una está en la costa, está en la Arboleda? ¿A la Universidad Pontificia Bolivariana? Bueno, estos muchachos, pues yo, si que desean revisar, ahí tengo el cursito de Python que les di en el canal. Tengo el cursito de Python que les di a los de Caldas. Pero realmente es un cursito de Python bastante light, es un cursito pues que no tiene mucho contenido, pero pues tiene como lo fundamental que necesitan ustedes para esto. Ciclo Misión TIC. Y pues prontamente estaré subiendo los de ciclo 3. Aquí están, si quieren de pronto reforzar. Realmente pues son clases bastante... De hecho me gustaron mucho los chicos que me tocaron de grupo, unos chicos bastante agradables, que tengo ahora la fortuna de que van a matricular ahora conmigo pues en ciclo 3. Sí, pero un momento, un problema gatuno que me apagó la cámara. Listo, entonces... preguntas, muchachos, sobre esto. Las preguntas. ¿Me hubiera gustado nacer un año después? Para haber visto esto en primer semestre en lugar de Racket. ¿O no? Sí, profe, es que yo no entiendo por qué la universidad, pues, bueno, yo creo que ha sido una de las críticas que le hago a la universidad, que tiene una excelente planta de docentes, pero me parece que no le ha invertido mucho a la pedagogía. Y lamentablemente eso es una de las causas para que uno como estudiante en algún caso pues desista, porque la universidad cuenta con docentes que tienen doctorados y postdoctorados, pero muchas veces no saben transmitir ese conocimiento y aunque el nivel de la universidad pues, es más exigente, pues digamos uno viene en un proceso, ¿no? O sea, desde la manera que se exige, es como, yo no sé, ya, bueno, claro que aquí en Tuluá pues es diferente, hay como todavía un poquitico más escuela en algunos aspectos, pero por ejemplo, que yo tuve la oportunidad pues cuando estaba más joven en Cali, y yo estaba viendo matemáticas, o sea, uno veía clases donde cuando veía álgebra lineal y uno quería llorar porque el profesor sabía muchísimo y empezaba a demostrar y uno no, decía, no, me equivoqué de carrera. Y muchas veces pasa esto, o sea, que el docente tiene los conocimientos, pero la universidad no ha hecho un esfuerzo por exigirle al docente que haga una labor pedagógica. Entonces, y eso se ve, pues, por ejemplo, con Racket. Hay lenguajes que son más sencillos que Racket, y entonces yo no sé por qué lo ponen a uno a sufrir con eso, sabiendo, pues, que tampoco tiene, pues, como mucha utilidad práctica, porque Python, por ejemplo, se utiliza hasta para Google, y yo he visto, pues, que tiene mucha aplicación y está cogiendo mucha fuerza. Pero Racket no, pues tendrá aplicaciones, pero por allá X, no. Sí, Pues, Racket, lo que pasa es que realmente el pensum que estamos viendo, realmente se originó en los años 90. Nosotros usamos el del Main. Han pasado muchas cosas que han retrasado la implementación de esto, más que todo han sido cosas burocráticas de la U, no ha sido tampoco falta de voluntad de la escuela de sistemas, han sido más que todo cosas burocráticas porque cambiar un pensum implica una serie de pasos, una serie de comités que demoran mucho el proceso, y el otro escollo burocrático es el mismo Ministerio de Educación. Pero bueno, ya se ha logrado, el pensum que viene está muy actualizado. Creo que ustedes están en el punto que pueden hacer el cambio. De todos modos, el profesor Mauricio les informará. Yo no me atrevo a decirles, porque en Cali sí les han consultado a algunos estudiantes de semestres que bajos, hasta cuarto.
le han consultado pues que si quieren cambiar, pero eso les avisará el profesor Mauricio. Le pueden hacer la pregunta en la reunión si entra pues en materia, pues porque sé que la prioridad es la alternancia, pero pueden, en caso que ya se implemente el nuevo pensum, ya el profesor Mauricio les dará a ustedes pues como la información confiable, pues que hay al respecto. Lo bueno del nuevo pensum es que pues ya tiene ciencia de datos, tiene unas cosas muy interesantes. El pensum que tenemos le da a usted como las bases que necesita para salir, pero cuando sale le toca aprender, hay que aceptarlo, no importa el pensum que usted vea, le va a tocar aprender. Usted le dan es como, haga de cuenta que la casa en obra negra. Usted lo que está construyendo acá en los primeros semestres son los cimientos de la casa, que uno espera que sean sólidos. Por eso es que yo sobre todo en estos cursos molesto mucho la vida a veces, pero es con ese sentido que hagan bien los cimientos de la casa. Ya en los cursos más adelante, desarrollo de software y eso, construyen la casita, pero la casita es una obra negra. Entonces usted tiene que terminar de darle los retoques ya cuando salga de la universidad, cuando enfrente el mundo real. De todos modos, se les da las herramientas para que ustedes, pues, la casita tenga, para que ustedes la pongan bien elegante. Sobre todo, complementenla con un buen retoque de inglés, un buen frente de inglés. Les damos mucho la atención. Hagan de cuenta que el inglés es el frente de la casa y las habilidades técnicas, ¿no? Ya lo de adentro es como ustedes tienen su pensamiento computacional. Bueno, muchachos, más preguntas sobre Python. Igual, pues, como les digo, yo sé que ustedes están en segundo semestre, la mayoría, así que pues la exigencia de programación va a estar a ese nivel, para chicos de segundo semestre. Sí, entonces no hay problema, no se preocupen. Tengo una pregunta, ¿ese append solo sirve para número o también sirve para strings y todo eso? El string no se puede modificar. Lo que pasa es que no quería entrar en ese detalle, pronto porque les complica un poco. Lo que pasa es que en Python hay colecciones que son mutables y colecciones inmutables. Colecciones mutables son aquellas que ustedes las pueden cambiar, por ejemplo aquí, que yo hice un cambio, pero el string es inmutable, observen. Por eso es que yo puedo hacer append, porque la lista permite que yo la modifique, pero el string no. Por ejemplo, cadena A, hola. Por ejemplo, quiero cambiar la primera H por H minúscula. Miren lo que pasa. Nada, un error. Resulta que no se puede. En Java sí puede, pero aquí no se puede. Eso ya es propia definición de Python. Esto se llama una estructura inmutable, es decir, que no puede cambiar. Pues no entro mucho en detalles, sino que hay estructuras que se dejan cambiar y hay otras que no. Ya para hacer esto, muchachos, ¿qué me toca hacer? Esto falla. Para hacer ese cambio, me toca reconstruir la cadena. ¿Cómo reconstruyo la cadena? Cadena B es igual a H más... es que no quería enseñarles slices, pero bueno, lo voy a hacer. Cadena A desde la posición 1 en adelante. Lo que pasa, está bien, le puedo explicar esa parte. Lo que pasa es que uno en Python puede indexar de varias maneras. Antes de hacer esto, les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, tengo esta lista A, que tiene lista GHI. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, no vea, yo quiero los valores desde la segunda posición hasta la cuarta posición. Entonces, yo hago lista ahí, desde la posición 1, que es la segunda posición, hasta la cuarta posición, o sea que debería llevarlo hasta la cuarta posición, que sería la posición 3. O sea, quiero las posiciones 1, 2 y 3, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago eso? 1 hasta 4, ¿sí? Resulta que el slice es una forma de indexar en Python, de obtener información, pero yo no necesito, el último elemento funciona igual que el rango, es decir, que no lo incluye, o sea, este no incluye el último. Entonces, esto va a la posición 1, 2 y 3, no incluye la última, 4. Miren, me vuelve 2, 3, 4. De igual manera, funciona con los strings. Entonces, cadena A es igual a hola mundo. Entonces, yo quisiera de esta cadena, la posición 3, de la tercera posición en adelante. Entonces, de la posición 3 hasta la posición, esto tiene 4, 5 más 5, 10. Entonces, hasta la posición 9, que sería hasta 10, y miren, hola, posición 1, que pena. Entonces, hola mundo, miren. Yo le digo desde posición inicial hasta la posición final. Es una forma de indexar para traer pedazos. Eso se llaman slices o tajadas. Ahora, ¿qué pasa? En los slices, yo también puedo decirle, vea, yo quiero la posición 1 en adelante. Entonces, la posición de la segunda posición en adelante. Miren, 1, 2 puntos. No es necesario colocar el final. Si usted no le coloca,
se sobreentiende. Y también acá se sobreentiende, muchachos, que si yo hago esto, sería desde la primera posición, que es la posición 0, hasta la posición antes de la 3, o sea, la posición 2. Miren, polo. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. Recuerden que no incluye el último, ¿listo? También, muchachos, eso es una forma de indexar. Entonces, para cambiar en una cadena, yo ya puedo hacer eso. Deme la cadena, bueno, imprimamos la cadena B. Entonces, desde aquí, muchachos, puedo hacer esto, miren. Ahí sí ya puedo hacer el cambio. Pero eso es reconstruir, o sea, crear una buena, crear una nueva cadena, o sea, es la única manera. Porque los strings en Python no se han modificado. Otra característica de la indexación en Python es, por ejemplo, si quiero, resulta que Python permite índices negativos. Ni les ocurre eso en Java porque se les explota. Por ejemplo, cadena A en -1. ¿Cómo así que cadena A en -1? Sí, resulta que yo puedo hacer esto. Y miren, me volvió una A. La cadena A es hola mundo, ¿sí? Qué raro. A ver. Me volvió O. ¿De dónde salió esa O? ¿De dónde salió esa O? ¿Qué opinan? ¿De dónde habrá salido? Ese -1, ¿quién será? ¿Será un 1 y lo toma como positivo? No. El índice es en sí negativo. Resulta que, muchachos, es la última posición. El último de O. En la última posición. Resulta que él indexa de forma positiva de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Esta es la posición, hola, la H es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y así. Y resulta que si usted quiere indexar al revés, o sea, de derecha hacia izquierda, esta es la posición -1, esta es la posición -2, esta es la posición -3 y así. Eso es característico de Python. Hasta ahora no conozco otro lenguaje que haga eso. Por ejemplo, cadena en -2. Entonces, si usted le aparece un array indexado con -1, significa que está refiriéndose a la última posición. Miren, -2 es la penúltima. Entonces, si es positivo, es de izquierda a derecha. Y si es negativo, es de derecha hacia izquierda. O sea, así, al revés. Ya eso no lo deja hacer ni en sueños, ¿sí? Entonces, pues simplemente sepan en caso que ustedes vean algún código de esa manera, ¿sí? Entonces, bien, esto era como la explicación que nace a partir de la pregunta que ustedes me decían. Hay estructuras que se van a modificar, que son mutables, las listas, eso modifíquelo como quiera, que eso se dé. Por eso es que usted no puede ponerle a una cadena de texto .app, una cadena de texto no se puede modificar. Lastimosamente en sí, la cadena de texto no se puede modificar. Sin embargo, si yo tengo una variable, yo sí puedo hacer lo siguiente. Porque yo no estoy modificando la cadena de texto en sí. Por ejemplo, si tengo esta variable, cadena B igual a hola, y digo cadena B más igual mundo. Como estoy modificando la variable, sí, esto sí se puede hacer. Pero lo que no puedo hacer, miren, hola mundo, lo que no puedo hacer es eso. En la posición 1, póngame en vez de esto, póngame una F. Por ejemplo, esto no va a funcionar. Porque la estructura no es mutable, es inmutable, ¿sí? Eso es una de las diferencias que tiene Python con respecto a Java en ese sentido. Entonces, es algo que ustedes deben tener presente cuando estén trabajando este lenguaje. Vamos a trabajar principalmente con listas y conjuntos, pero los conjuntos los explicaré en su momento, ¿sí? Sí, señor. No, esto es una clase introductoria, pero no, esta semana no la coloco. Porque creo que voy a terminar, de hecho, con este tema y no bien voy a comenzar ya temario la otra semana. Hoy más que todo estaba haciendo una introducción. De hecho, creo que pues ya estoy cerca de terminar. Sí, más bien la otra semana comenzamos ya. Sí, pero no tiene sentido comenzar un tema y dejarlo mucho. Sí, dejarlo mucho, no tiene ningún caso. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahora de esto, ¿más curiosidades sobre Python? ¿Qué les ha parecido el lenguaje? ¿Cómo lo ven? Más flexible. Es más fácil de entender. Sí, de hecho, si ustedes entienden Java, este lenguaje lo entienden sencillo. ¿Por qué se los coloco ahora? Es para romper como un tabú que hay en la SED. Porque, por ejemplo, me ha pasado con los de séptimo, cuando das curso de simulación computacional, les digo, vamos a trabajar este curso en Python.
porque la librería de simulación que uso, pues está en Python y esa librería es fácil de usar y no tenemos que implementar nada raro, porque pues hay unos conceptos en el curso que implementarlos es muy pesado. Entonces, la librería ya nos ofrece eso. Y me dice, ay, profe, es que yo no sé Python, yo sé Java. Yo, ok, hey, que sí, saber Java está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero tú decirme a mí que eso es un problema, pues eso no debería ser un problema. Si fuera un lenguaje raro, como Erlang, Haskell, listo, son difíciles, porque la lógica cambia. O sea, usted se va a programar en Erlang o en Haskell, que son lenguajes orientados a programación en cloud, en propagación concurrente, es decir, enfocados en la nube, en procesos simultáneos, todo eso. Pues yo listo, sí, esos lenguajes son difíciles. Yo de Erlang sé lo re básico, pero ya sí intento ir más allá, pues me cuesta, y eso que yo ya llevo mucha experiencia, yo como docente. Pues obviamente un estudiante eso va a ser un quebradero de cabeza. Pero pues aprender al menos un segundo lenguaje de programación, así sea de una forma básica, pues pienso que es una ganancia para ustedes. Sobre todo para romper ese tabú, que usted entienda que usted es capaz de aprender lenguajes nuevos, que no lo va a aprender de un día para otro, que en una clase de 2 horas no lo va a aprender así, pero tiene las bases para usted defenderse. Entonces, ustedes en los talleres van a tener suficiente tiempo para enfrentar los distintos problemas. Está el correo, está el grupo de Telegram, pues si hay alguna pregunta, ay, es que esto me está dando un error, puede que le conteste yo o le conteste a algún compañero. O sea, la idea es que entre todos contestemos preguntas, la idea es el Telegram. O si pasa algo muy urgente, muchachos, no me puedo conectar hoy. Y pues les aviso por ahí más fácil, luego enviaré un correo, pero por ahí más rápido. Igual les avisaré por correo para que llegue a todos. Pero pues de pronto por Telegram, muchachos, hoy no puedo dar clase. ¿Sí? Ese tipo de cosas. O algún estudiante que me avise, que me abra un mensaje privado, profe, no puedo estar hoy porque se me presentó un problema en la casa. Listo. Sí. Entonces, es que todo, por eso lo invito de nuevo al grupo de Telegram. Pues yo utilizo Telegram, muchachos, por la flexibilidad que tienen los grupos. Puedo poner mensajes en PIN, bueno, eso tiene un resto de herramientas. Me gusta muchísimo y además conserva tu privacidad mejor que otra aplicación de mensajería. Realmente la de privacidad sería Signal, pero pues tampoco está por ahí. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Expectativas? No, pues profe, yo lo único que referente como a lo que habla de Java, pues sí, o sea, Python es sencillo, pero en cierto sentido yo entiendo, digamos, el por qué la universidad da el enfoque, ¿no? Porque, pues pienso yo, o sea, si uno empieza a ver varios lenguajes de programación, uno termina sabiendo de todo un poquito y a la vez no sabiendo nada, ¿sí? Y siempre, digamos, a la hora de encontrar un trabajo, uno por lo menos tiene que saber algo en concreto. Por ejemplo, yo sé Java, o yo sé JavaScript, o yo sé Python, o yo sé, pues, cualquier otro de los lenguajes. Y a partir de ahí, pues ya uno como usted y se va enriqueciendo porque la lógica es la misma, lo que cambia es la sintaxis, pues, a la hora de programación. Digamos que eso lo entiendo, lo que no entiendo es, digamos, la negativa hacia uno aprender otro lenguaje, pues, como usted dice, Python es sencillo, ya con la lógica que uno, pues, estando ya en séptimo, pues ya creo que ya la lógica la ha trabajado harto, entonces no debería, pues, mucho problema de pasar de ese lenguaje de Java a Python. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que estoy haciendo como estos cambios donde en estos niveles donde sé que ustedes aún tienen abierto, digamos que no se han creado dogmas, porque he notado que muchos estudiantes crean dogmas con respecto a los lenguajes, por ejemplo, no, C++ es la cosa más difícil que he visto en mi vida, por ejemplo, pero no lo has intentado por lo menos, has intentado uno por lo menos en Java, o por ejemplo, no, yo no programo en ese lenguaje Ruby, porque de hecho Ruby también es tan sencillo como Python en ese sentido, ¿sí? O sea, es casi lo mismo, solamente que hay unas cositas que cambian, es casi lo mismo, es casi lo mismo. Entonces, muchachos, pues básicamente yo no pretendo, yo pretendo aquí que ustedes salgan con las nociones básicas de Java, o sea, obviamente en IPO ustedes lo van a manejar muy a profundidad. Lo bueno es que eso complementa con lo que ustedes hacen acá, no se enfrentan, porque la lógica es la misma, solo cambia la sintaxis. Entonces, es un experimento que estoy realizando y les solicitaría que en la evaluación docente, pues, en su medio de su privacidad, pues comenten la experiencia viendo Python en este semestre, ¿listo? Porque pues, es un semestre bastante temprano. Aunque pues Python ya se está tratando en primer semestre en la mayoría de universidades,
que usted no van en la UCEBA, en las privadas de Cali, la ICESI, la Javeriana, y yo en Python en primer semestre. Creo que es precisamente por su facilidad. Sí, es por su facilidad. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta antes? Yo creo que podemos ya ir cerrando. Ya hacer una clase más bien corta hoy. Ya dentro de 8 días sí las 4 horas, ya viendo pues eso, y ya dentro de 8 días sí les dejo la autoevaluación, ya con el tema completo. Igual el tiempo nos da, ningún problema. Entonces, he hecho unos recortes de tema por allí, en temas que se me iban demasiado tiempo y pues que a la larga ustedes ven en inteligencia artificial, entonces no me afana recortarlos aquí. Sobre todo en la parte de demostraciones lógicas de predicados, que siempre veo que se complica y bueno, y eso en inteligencia artificial lo vuelven a ver. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, pero no referente a eso, sino es que en IPO vamos a tener un taller, un proyecto final, ¿no es cierto? Y ahí dentro del taller pues se puede elegir un problema de cálculo, de matemáticas discretas y hay otro que no recuerdo cuál es. Sí. Yo no sé si usted de pronto tiene algún vínculo con el docente pues para la elaboración de ese. No, realmente, lastimoso. Digamos que yo tengo cercanía con algunos docentes que trabajo muy de llave. Por ejemplo, si fuera el profesor Joshua, por ejemplo, que él es amigo mío en nivel personal, pues con él sería re fácil. O con el profesor Roger, que tengo mucha interacción. O con el profesor Mauricio, pero ya con otros profesores sí, pues muy respetuoso a todo, pero ya tener como ese nivel de hacer proyectos juntos o algo, se podría plantear, pero así digamos que nosotros lo hagamos. No sería eso, sería que ustedes hagan como la pregunta, la consulta. Yo estoy abierto, pero pues ustedes deben hacer la consulta dentro del curso, si se puede hacer algo. De todos modos, tomen en cuenta acá que el proyecto es de modelado. No sé en qué nivel se podría implementar. Sí se puede implementar, pero sería usando una herramienta. Y pues que estaría muy lejos de pronto de lo que ustedes necesiten de esto. Pero sin embargo, pues yo estoy abierto a que, bueno, si el proyecto de pronto tiene que ver con manejo de conjuntos, de pronto mostrarlo visualmente, o sea, de pronto ilustrar algún tema de matemáticas discretas utilizando Java, sí, estoy abierto a eso, pero sería pues que lo hablaran con el profe. Yo no tengo ningún problema, pero la propuesta la deben hacer de ustedes en ese sentido. Sí, creo que no sé si queda alguna duda con la respuesta que dije. No, profe, no, yo solamente pues pensé, porque como él habló de esos temas, pues a veces los docentes hacen eso, ¿no? Pues como Sí. que, porque las materias se conectan, o sea, el conocimiento de alguna manera se conecta, entonces pues solamente era pues como curiosidad, pues. Ah, ya. Sí, No era, o sea, pues, sí. Se podría plantear, pero debería de nacer es de ustedes, o sea, no, digamos que no tengo como la comunicación como para de pronto proponerles algo con el profe. Sé quién es, lo conozco, pero no pues como establecer como ese canal. De mi parte, tendría que hacer ustedes como el acercamiento en esa parte. Pero de todos modos, muchachos, cualquier propuesta yo la escucho. Yo la escucho y pues miramos cómo se puede adaptar al curso. Listo, muchachos, ¿no hay tienen más preguntas, comentarios, sentimientos con Z, con X? ¿Nada? Al menos la manito arriba para decir que está claro. Listo, bueno, eso funciona. Menos mal que implementaron eso y no me sentiría muy solo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, no, yo creo que podemos dejar aquí por hoy. Primera clase. Tomémoslo tranquilos. Ya la otra semana, si ya comenzamos en serio, cualquier cosa, muchachos. Ah, bueno, antes de irse, vamos a ver la decisión que ustedes tomaron. Entonces, 26 versus 14, la decisión es 20% todos los ítems. Entonces, 26 versus 14. Ahí sí ya hay una diferencia bastante clara. Entonces, muchachos, la decisión que se toma es 20% todos los ítems. O sea, que queda todo esto 20, ¿listo? Pues mejor, es un promedio. Me queda más fácil. Entonces, es un promedio sencillamente, ya saben, suman esas notas y la dividen entre 5. Eso es todo lo que tienen que hacer. No hay que hacer ponderaciones. Entonces, bueno, así quedamos. 20% todo. De hecho, queda claro esto, muchachos, y tienen problemas con el correo institucional, por favor, resolverlos. Porque
yo no puedo permitir, los formularios de Google van a estar restringidos a que sean por correo institucional. Pero yo aquí le coloco y bueno, entonces la autoevaluación vale 20, talleres 20, el proyecto vale 20, el parcial vale 20 y el segundo parcial vale 20. Naturalmente esos parciales tienen sus respectivos opcionales, ¿no? Y aquí está la bitácora propuesta. Puede ser que a veces me pase un poquito o a veces puede ser que empiece un tema antes. Esto es un estimado, ¿no? Esto es un estimado de cómo va cada mes. El primer parcial estaría para el 14 de octubre. Yo no voy a estar en la clase del 23 de septiembre, eso luego lo arreglamos. Estoy en Cartagena en un congreso y pues no, realmente es muy difícil conectarme. Voy a ver si logro conectarme, yo les avisaré, pues yo voy a tratar de dar la clase desde allá, pero bueno, no sé, no estoy en mi casa, no sabría garantizarle. Bueno, la clase del 23 también veremos, si no la puedo dar, entonces miramos un horario de reposición. El primer examen estaría para el 14, de ahí el 4 de noviembre sería el primer opcional, de allí el segundo parcial sería el 9 de diciembre y el 23 de diciembre sería el segundo opcional. Esos parciales opcionales son en parejas. Estos son en parejas. Entonces, para que lo tengan presente y vayan pensando con quién trabajan. Entonces, ahora que lo quieren hacer solos, pues hágalo solo. Es un problema, pero después no esté quejando que no alcanzó. Entonces, para el parcial de estos muchachos, pueden utilizar alguna herramienta colaborativa, lo transforman a PDF y ya está. Y lo puedo calificar así fácil. Entonces, bien, muchachos, eso sería, pues, básicamente, ya aclaramos los porcentajes, ya aclaramos los contenidos, ya aclaramos la forma de evaluación. Y creo, bueno, ya me presenté, muchos me conocían, pues, que estaban en primer semestre, que dieron FDP conmigo, otros creo que aplazaron esta materia, que habían perdido cálculo y habían visto FDP con el profesor Toro, otros vieron el curso de verano, si no estoy mal, bueno, en fin, pero bueno, todos están aquí. Entonces, bueno, muchachos, les deseo un feliz resto de día y nos vemos entonces ya la próxima semana. Ya comenzamos ya con contenido oficial. Chao, profe.